Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un gran abrazo a todos, muchas bendiciones. Recordando clase de ayer, estuvimos hablando acerca del libro de Lucas. Estamos en el capítulo 16 con la historia de el rico y Lázaro. Entonces sabemos que Jesús narra o cuenta este momento tan importante en la palabra para darnos a conocer cómo es y cómo es ese lugar donde están todos a la espera de ese juicio de parte de Dios en ese Hades y que hay dos lugares, pues, y que la muerte sella nuestro destino y lo que estemos haciendo nosotros en su creación repercute en la eternidad, en la parte espiritual, en el reino que Dios nos ha preparado. En este caso, damos gracias a nuestro Dios por hoy pertenecer a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, pero seguramente en un postrer tiempo nos reuniremos todos allá cuando Jesús lo decida en su segunda venida. Dice la palabra que el verso 19 hasta el verso 31, vamos a leerla y creo que podemos ya comenzar, inclusive seguir con la lectura del capítulo 17. Dice, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor de púrpura y lino y de más alta calidad y vivía rodeado de todos sus hijos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseaba comer de las sobras de la mesa del rico. Los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, verso 22, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue el lugar de los muertos. Allí, en medio de tormento, vio a Abraham de lejos y con Lázaro junto a él y gritó y le dijo, Padre Abraham, ten misericordia, envíame a Lázaro para que moje la punta de dedo en agua y me refresque en esta angustia de llamas. Verso 25. Ahora Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada, ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de vosotros puede cruzar hasta aquí, ni ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a mi casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertir que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y profetas tienen y les advierten, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Verso 30, el rico responde, no, padre Abraham, pero si él enviara a alguien de los muertos, se arrepentirán de sus pecados y se volverán a Dios. Y Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantase de los muertos. Comentario importante que decía mi hermano Roberto, que para resaltar en unos minutos antes, es que hay una parte que dice que el 25, Abraham le dijo, hijo, recuerda que tú tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Sabemos que el plan de Dios no es que si tenemos de todo y somos ricos no merecemos la vida eterna, sino igualmente si somos muy pobres sí la merecemos. No está hablando de eso el contexto, ni es el plan de salvación, porque no podemos aislar ese contexto ni ese texto para argumentar, sino que sabemos que la salvación viene por el creer en Jesús, el confesar, el bajar a las aguas del bautismo y llevar una vida santa a través de Jesucristo. Seamos ricos, seamos pobres y sea cualquiera que sea nuestra situación económica, material o social o lo que tengamos en este mundo. Y no sé si alguien más quiere seguir comentando. Tuvimos toda la clase del día de ayer comentando acerca del rico y Lázaro. No sé si mi hermano Agustín algo más que quiera resaltar o hermano Roberto, Pedro Rodríguez, algún hermano o hermana. Si no, creo que podemos continuar con el capítulo 17. O Bendiciones. sea, quiero resaltar una parte acá. Amén. Es lo que decía el hermano en el estudio, porque yo llegué fue a las preguntas, porque yo no pude ver el estudio, tengo que escuchar. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
sea, ¿qué recibió el rico? Bienes, los bienes en su vida. ¿Qué recibió Lázaro? Males, o sea, no recibió nada, era mendigo. Pero hay un pero. El pero es la unión entre lo que estaba viviendo en vida y lo que están viviendo después de la vida. Pero, o sea, no significa que el hecho de que sea rico o de que el rico haya tenido bien en su vida, que por esa razón es que él fue condenado. No es, esa no es la razón. Pero, o sea, pero significa tú viviste bien aquella vida, pero ahora la estás viviendo mal. Pero no es por haber sido rico, es por no haber escuchado a Moisés y a los profetas. Pero ahora estés consolado y tú atormentado. O sea, consolado el pobre, el mendigo, ¿por qué? Lázaro, porque él sí escuchó a los profetas y a Moisés. O sea, ahí está la condición. Pero no significa que porque él recibió su bien en la tierra, entonces ahora está condenado o está recibiendo males en el otro mundo. No significa eso. O no es lo que Cristo quiso decir cuando contó la historia del rico y Lázaro. Y yo creo que Jesús no podría contar una historia que fuera irreal, que no fuera verdad. O sea, por eso decimos que es una historia verdadera, porque Jesús jamás iba a inventar algo que no fuera verdad, que no existiera, porque no haya sucedido. Entonces, la condición no es el ser rico, el ser mendigo, ser pobre. La condición es escuchar a Abraham y los profetas. En nuestro caso, ya nosotros no tenemos que escuchar a Abraham y a los profetas. Eso lo tenían que hacer los judíos del primer siglo. Esta historia del rico y Lázaro, Jesucristo se lo está contando a los judíos y sobre todo a los maestros o a lo que eran los fariseos, que ellos eran avaros, según lo que dice el versículo 14 del capítulo 16. Dice, oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, cuando vimos la parábola del mayordomo infiel. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos no escuchaban, aunque ellos eran los que supuestamente guardaban la ley o vigilaban que se guardara la ley, ellos realmente no estaban haciendo eso. No estaban escuchando a Moisés y a los profetas. Porque si ellos hubieran escuchado a Moisés y a los profetas, ellos hubieran reconocido al Mesías, pero no lo estaban reconociendo. Por eso Jesús al final dice, cuando Lázaro cuando el rico le dice, no, envíalo a casa de un padre, porque si alguien se levanta de los muertos y les habla, les testifica, ellos van a creer. Y Jesucristo dice, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Él mismo sabía que se iba a levantar de los muertos, pero igualito y no iban a creer en él. Y fue lo que leímos nosotros, creo que hace la semana pasada, sobre que los mismos fariseos, los sacerdotes, le pagaron a los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo, cuando ellos se quedaron dormidos, que los discípulos se habían robado el cuerpo. Entonces ellos sabían que era mentira, ellos sabían que Jesucristo sí había resucitado, ellos sabían que el cuerpo no había sido robado, sino que ellos habían pagado para que dijeran, y con todo eso, que Jesucristo se levantó de los muertos, ellos no creyeron. Entonces era como una profecía que Jesucristo estaba dando acerca de lo que iba a suceder con él. Y que estos fariseos, que eran avaros, por eso habló del rico y del Lázaro, porque ellos eran avaros, ellos preferían era vivir bien, vivir con lujo, y no les importaba realmente los demás. Por eso ellos juzgaban, como dice en el capítulo 15, a los pecadores y publicanos que se acercaban a escuchar a Jesús. Las personas que no eran dignas, para ellos eran personas no dignas, que no eran merecedoras ni siquiera de que ellos se acercaran a ellos. Entonces tiene que ver todo esto. Por eso es que cuando Lucas, a mí me gusta el Evangelio de Lucas, porque Lucas, según lo que él mismo dice en el capítulo 1, él investigó con diligencia. Y no solamente investigó con diligencia, como dice el versículo 3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, escribírtelas por orden. O sea, que aquí hay un orden. O sea, que cuando Lucas escribe la historia del rico y Lázaro, hay un orden. Y el orden viene después que Jesucristo se juntó con los pecadores y los publicanos, después que habló sobre la parábola del mayordomo infiel, la necesidad de utilizar los recursos que uno tiene para ganar, para ayudar en el reino de Dios y hasta, que el reino de Dios crezca. Y después habla sobre el rico y Lázaro. Y el rico y Lázaro tiene que ver con eso. Era un mensaje para los fariseos que eran avaros, que tenían posiciones, pero que olvidaban de la ayuda mutua a los demás, a los que necesitaban realmente, porque eran avaros. Ellos vivían solamente para ellos mismos y no escuchaban a Moisés ni a los profetas. Porque si ellos lo escucharan de verdad, hubieran creído en Jesucristo. Porque Jesucristo mostró quién era. Él mostró quién era. Entonces esta historia es para él, es para ellos. Es para ellos más que todo. Ni siquiera era para los discípulos. Era para ellos, para los fariseos. Y para los que eran los que
guardaba supuestamente o enseñaban cómo se debía guardar la ley. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Hermano, ahí en esa parte que usted escuchó, él estableció bien eso, que no era por ser pobre o por ser rico, pero sí él vertió una opinión, pero el hermano no la argumentó, sino que él dijo que en el Hades no había nadie. Y a menos dijo que el hermano John me contradiga. Pues quedó así esa duda, que ahí pueda. Entonces, lo que pasa que sí había que ver cuál es, ya platicando con él, a ver toda la argumentación bíblica que tendría. Solo eso pienso yo que queda duda en esta. Es lo que dijo, o sea, es lo que yo escuché. Yo escuché, disculpe hermano, lo que yo escuché fue que en el Hades no había ningún cristiano. O sea, que él no es que no había, sino que él dice, yo no he leído en la Biblia, cuando se menciona la parte del Hades, que los cristianos vayan al Hades. Eso es lo que él dijo. Ajá. O sea, Eso es lo que yo entendí. Ahora, ¿a dónde van los cristianos entonces? Porque cuando Jesús murió en la cruz, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y Pablo, cuando le habló a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 12, él habló de que él no transpuesto, pero él estuvo en el espíritu y llegó al tercer cielo. ¿Y cómo se llamaba el tercer cielo? Que fue arrebatado al paraíso, versículo 4 del capítulo 12. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, ¿dónde es el paraíso? Porque Jesucristo fue en espíritu y después regresó y resucitó. Y después que resucitó, ¿dónde fue? Al cielo, no al paraíso. O sea, no se menciona que sea el paraíso, sino al cielo. Ahora, el cielo y el paraíso es el mismo. Eso es lo que tenemos que ¿A cuál de los cielos iría? ¿Ah? También, sí. ¿A cuál de los cielos iría? Porque Pablo sí fue al tercer cielo. Sí, bueno, pues. Bueno, se habla hermano, hay una argumentación de algún hermano que Fuerte. de Apocalipsis 19, del 1 al 4. Entonces, muchos dicen que ahí es donde están todos haciendo la espera para ser juzgados. Pero ahí había que estudiarlo mucho. Bueno, está la multitud vestida de blanco, pero ellos están a la espera de ¿qué? Del juicio. Pero cuando sea el juicio es porque viene la resurrección de los muertos. O sea, para que la gente sea juzgada, va a haber la resurrección. O sea, para que todos los muertos sean juzgados, va a haber la resurrección. Ante la resurrección no hay juicio. Y la resurrección va a ser cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y cuando el mundo y todo sea destruido. Pues todo este mundo de cosas, estas cosas, va a ser destruido todo. Entonces, es necesario que haya resurrección. Ahora, si ya los cristianos están en el cielo juntamente con Dios, entonces, ¿por qué va a haber juicio? ¿O por qué va a haber resurrección? Eso es lo que la parte que yo no entiendo. O sea, algo tiene que haber. O sea, entonces no puede ser que ya los cristianos estén juntamente con Dios, en la presencia de Dios, y después tengan que volver otra vez a resucitar y volver otra vez a la presencia de Dios. O sea, no sé. No tengo todas las respuestas, pero me parece así como extraño, ¿no? El hermano querido sí debe tener respuestas para esto. No, o hermano Roberto, no sé. Continuamos entonces, si no hay más preguntas o comentarios. ¿Sí? Vamos con el capítulo 17. ¿Quién puede leer versículo 1 al versículo 4 del capítulo 17? Gracias. Dijo Jesús a su discípulo: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Así es. Entonces Jesús
está hablando ahora ¿con quiénes? Con sus discípulos. Ahora está hablando a sus discípulos, ya no le está hablando a los fariseos, ya le está hablando ahora a sus discípulos. Y dice, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, según Jesucristo, lo que nos está enseñando es que los tropiezos van a venir. Siempre en nuestras vidas. Siempre. Ahora, ¿qué es un tropiezo? Me gustaría sus comentarios. ¿Qué es un tropiezo? ¿Qué es para ustedes tropezar? O un tropiezo, como dice acá. Incitaciones al pecado. Según Hermano, la Dios habla hoy, la versión. Dime, aquí, o sea, según el contexto, un tropiezo es algo que alguien coloca. Creo que alguien coloca, que alguien le pone a otro. O sea, no es algo que sale solo, sino que alguien se lo coloca a otro. Según el contexto. Eso es correcto. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 32. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí dice que los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. El apóstol Pedro dice que tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Con la roca. Pero el caso es que tropezaron en una piedra. O sea, es como cuando uno camina y se tropieza. ¿Y qué pasa cuando uno se tropieza? Se puede caer o se cae. Ese es más o menos lo que se entiende. Entonces, pero es necesario, o sea, no es que es necesario, que van a venir los tropiezos. Ahora, los tropiezos, según lo que dice la Biblia de Marlene, que es la Dios habla hoy, dice que es una incitación al pecado. Es lo que traduce la Dios habla hoy. Aquí me dice, aquí explica que viene la palabra derivada escándalo, que de ahí se deriva en la palabra en castellano escándalo, que significa tropiezo o trampa, símbolo de aquello que incita al pérdida de fe. Exactamente, es una incitación al pecado. Incitar a otro a pecar. O sea, no es obligándolo. ¿Hay alguien por ahí hablando? Persona yo peque, sino que alguien me incita a pecar. Entonces, según lo que dice Jesucristo, que eso va a suceder. ¿Qué va a suceder? Eso va a haber tropiezos en nuestra vida. Dice, más hay, los hay de Jesucristo, ¿verdad? Hay de aquel por quien viene. O sea que para Jesucristo, el culpable o el más culpable de los tropiezos no es el que tropezó, sino el que metió el pie, el que hizo tropezar, el que incitó al pecado. Según él, es mejor que le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y ahí viene la pregunta, ¿quiénes son estos pequeñitos? Hermano, antes de pasar ahí a los pequeños, pero, por ejemplo, Marcos dice, si tu pie o tu ojo te es tropiezo, o sea que también puede estar internamente en nosotros. Sí, eso iba a ir ahorita para allá. Ah, bueno. Sí, pero necesitamos hablar un poquito sobre eso. Entonces, o sea, es tan peligroso hacer tropezar a otro que Jesucristo dice que es mejor que se ate una piedra de molino de asno, como dice, creo que es Mateo, y se arroje a la profundidad del mar. O sea, que te hundas en el mar con la piedra esa de molino, que es una piedra muy grande y muy pesada, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, según el contexto de Lucas, ¿quiénes son esos pequeñitos? Según el contexto de Mateo y de Marcos, ¿quiénes son estos pequeñitos? Y es lo que tenemos que ver un poquito. Mateo está en el 18, Mateo capítulo 18. En el contexto, Jesús viene hablando de quién es mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? O le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y después entonces viene las ocasiones de caer. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, entonces tropezar a estos pequeños, aparentemente
según el contexto de Mateo, está hablando de los niños, porque es lo que él está mencionando, ¿verdad? A los niños, porque él agarra un niño y dice, cualquiera que se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pero Lucas no está hablando de estos mismos niños. Según el contexto de Lucas, de lo que viene hablando, y por eso me referí que Lucas había investigado con diligencia y había escrito todas las cosas en orden, es porque eso viene del contexto de lo que Lucas está escribiendo, me imagino yo. Y tiene que ver con el capítulo 15. Y es que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿quiénes son los pequeñitos? Fíjese que una pregunta que hizo Fidela en esta mañana en el estudio era, ¿quiénes son los grandes y pequeños según Apocalipsis 20? ¿Quiénes son los grandes y pequeños que están delante de Dios? Ahora, los pequeños que están delante del trono de Dios, del trono blanco, no son niños, porque según aquí mismo en Lucas capítulo 18, versículo 15 y 16, dice, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús llamándolos dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. O sea, los niños no necesitan ir a juicio. Ya ellos de una vez heredan el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo haces tú para hacer tropezar a un niño? ¿Cómo haces tú para hacer tropezar a un niño si ya de ellos es el reino de Dios? ¿Y por qué es de ellos el reino de Dios? Por la inocencia. Porque ellos no tienen pecado, no tienen conciencia de pecado. Por tanto, ellos no necesitan perdón de pecados porque no tienen conciencia de pecado todavía. Y por tanto, es de ellos el reino. Entonces, Jesús no puede estar hablando de los niños. Tiene que estar hablando de otros. Por el contexto de Lucas, tiene que estar hablando de aquellos que creen en Jesús. Como dice Mateo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. O sea, son estos pequeños que creen en mí. ¿Y quiénes son los pequeños que creen en Jesús? Todos los que han escuchado de Jesús y los que le ha predicado y han creído. En el caso de los pecadores y publicanos, ¿por qué se acercaron a Jesús para oírle? Porque creyeron en él. Ellos creyeron en él. ¿Hasta qué edad para Dios es un niño? Eso es hasta que tenga discernimiento. ¿Perdón? Hasta que tenga discernimiento de la razón. Por eso es que el bien y el mal. Inocentes, hermano. Dígame. Inocentes. Exacto, son inocentes. Mientras son inocentes. Pero ¿cómo se determina hasta qué edad un niño es inocente? Es lo que está preguntando Lisbeth. Sí, hasta que se vea el discernimiento de ellos. Pues, que sepa el bien y el mal. Pero por eso el niño tiene que tomar la decisión. Cuando ellos se dan cuenta de que necesitan a Cristo, es que ellos son los que toman la decisión de bautizarse. Nosotros no podemos decirle a los 10 años te bautizo, o a los 12, o a los 14, o a los 15, sino ellos mismos tienen que tomar la decisión cuando se dan cuenta de que necesitan a Jesús. Y se dan cuenta de que necesitan a Jesús por algo. ¿Y por qué necesitan a Jesús? Porque tienen conciencia de pecado. Porque eso es lo que vino Jesús a salvar. De eso vino Jesús a salvarnos del pecado. Cuando ellos tienen conciencia de pecado, ellos mismos toman la decisión de seguir a Jesús y de pedir el bautismo. Pero no hay una edad determinada para eso. ¿Se puede utilizar Génesis 8:21 para argumentar eso? Sí, bueno, se puede argumentar con eso, ¿no? Desde su adolescencia, ¿verdad? De su juventud, creo que dice Génesis. Desde su juventud. Pero ¿a qué edad es la juventud también? ¿A qué edad deja de ser niño para ser joven? También tenemos el mismo problema, igualito. Pero bueno, hay que dejarlos que tomen las decisiones. Cada niño tiene que tomar sus propias decisiones. Porque ahí de repente hay un niño con 15 años que todavía tiene una mente infantil. De repente hay un niño con 10 años que ya tiene una mente más madura. O sea, es que depende de cada uno. No se puede designar una edad, sino que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Lo que es importante es que conozcamos. Yo cuando tiene un niño que quiere bautizarse, yo le pregunto si alguna vez ha pecado. Y a veces me dice que sí. Le dije, ¿cómo pecaste? Pues le dije una mentira a mi mamá. Y yo le pregunto, ¿a quién ofendiste? Y dice a mi mamá, si no dice ofendí a Dios, no entiende el pecado todavía.
Esa es la forma en que yo lo mido. Si entiende que, porque el pecado es ofensa contra Dios, si no entienden que han pecado contra Dios, todavía les falta. Bueno, yo cuando era pequeño, que estábamos en la iglesia católica, en historia, a mí me obligaban a ir a misa, pero a mí no me gustaba, pero yo iba a misa porque mi mamá me obligaba y mi tía también. Entonces me decía que tenía que confesarme con el cura, o sea, tenía que ir al confesionario a confesarme. Entonces yo le decía, ¿pero qué le digo? Bueno, tú le dices que hiciste esto, esto. O sea, me inventaban pecados para que yo se lo dijera al cura. Y yo qué carrizo, independiente. Sí, bueno. Eso es inocencia, pues. O sea, cuando te dicen lo que tienes que decirle al cura de los pecados que cometiste, o sea, un requisito. Ok, entonces, para mi punto de vista, estos pequeñitos que han creído en Jesús son estos que estaban reunidos con Jesús para escucharle, para oírle, como dice el versículo 1 del capítulo 15. Todos aquellos que han creído en Jesús, hacerlos tropezar. ¿Quién no podía estarlo haciendo tropezar en este caso? ¿A quién se está refiriendo? Fíjense que él está hablando con los discípulos, no está hablando con los fariseos. Él está hablando con los discípulos. Pero le está dejando claro lo peligroso que es hacer dudar a alguien del camino de Dios o hacerlo tropezar del camino de Dios, porque ellos querían escuchar a Jesús. ¿Y qué hacían los fariseos? Querían apartarlos de ahí, más bien los criticaban, los juzgaban, ¿verdad? No querían que él estuviera ahí. Entonces, los discípulos tenían que tener eso en claro, que es peligroso, que es lo peor que puede suceder a una persona, es hacer tropezar a alguien que ha creído en Jesús. Los discípulos, los fariseos no creían en Jesús. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ellos estaban claros en todo eso, pero ellos no creían en él. Pero entonces tampoco creían que los demás creyeran. Ellos querían apartar a las personas de seguir a Jesús. Y por eso tiene que ver con hacer tropezar a uno de estos pequeños. Incluso Agustín, yo veo que algunos creían, ¿no? Lo que pasa es que por su manera de llevar su vida, preferían 1000 veces tener el estatus que tenían antes que creerle al Hijo del Hombre. Porque Amén. eso es lo que tenían ellos, estatus. Acuérdate que ellos no tenían hasta credibilidad, no estatus, lo que creían ellos. Esa situación que tenían ellos como intérpretes de la ley, como saduceos, esa gente. Lo que pasa es que ellos les preocupaba que fueran expulsados de la sinagoga. O sea, un judío que fuera expulsado de la sinagoga le iba a pasar muy mal, porque ahí donde se reunían, se hacían negocios, se hacía todo era en la sinagoga. Pues. Entonces, si tú no eras parte de la sinagoga, tú no podías pertenecer a la sinagoga, te perdías de todo eso. O sea, estabas mal ante la sociedad judía. O sea, un judío se cuidaba de eso. Y el hecho de que tú aceptaras a Jesús y lo reconocieras como el Mesías, probablemente te iban a expulsar a la sinagoga. Entonces, no todo el mundo estaba dispuesto a eso, a que lo expulsaran. Agustín, ¿puedo preguntarte algo? Sí, hermanita, claro. Perdón, que estoy un poco confundida. Aquí, o sea, tú me dices entonces que no es para, o sea, los cristianos no pueden hacer tropezar a otro cristiano, solamente los incrédulos de afuera. No, yo no dije eso. Ah, ok. Nosotros podemos hacer tropezar a un cristiano con algo que no es pecado. Que no es pecado. Vamos allá un momentico para sacarte de dudas. No, para culminar el tema allí de estas personas de los saduceos, ahí vemos el caso de Nicodemo. Nicodemo reconoció inclusive al Señor, dice. Porque las cosas vienen de Dios. Fue de noche, a ver. De noche, escondido, para que no le quitaran no vieran y él perder ese privilegio que tenía entre ellos. ¿Okay? Pero fíjese que él dice, sabemos. O sea, no era... Por eso que te digo, o sea, que sí creían en lo que hacía, porque ellos eran pruebas indubitables. Lo que ellos no podían, lo que no querían era dar su brazo a torcer para no perder ese poderío que tenían, ese privilegio que tenían en la sinagoga. Eso es lo que querían ellos, pero muchos creían que sí, pues, pero pudo más el poder que tenían ellos en la sinagoga y el poder que tenían en ese momento que creer en Jesús. Amén, así es. Tiziano, iba contigo. Entonces, un cristiano, íbamos a leer Marcos 9, pero vamos con Tiziano primero. Un cristiano
puede hacer tropezar a otro cristiano con algo que no es pecado, que no te hace pecar, pues, o que tú no pecas si lo haces, pero a otro cristiano sí, porque hay cristianos débiles en la fe. Vamos a primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 8. Los sacrificados a los ídolos. Vamos a leerlo del versículo 1. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, un ídolo es algo inventado. El ídolo no existe. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios en el mundo. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento. Y es lo que está diciendo Pablo. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero en todos, ¿quiénes? En todos los cristianos. Está hablando de los cristianos. No todo el mundo. Está hablando de los cristianos. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es maduro espiritualmente. No tiene el conocimiento. Entonces, si tú sabes que algo es sacrificado a los ídolos y tú sigues creyendo que los ídolos son algo y comes, estás contaminando tu propia conciencia pensando que estás honrando al ídolo, cuando no es así. Entonces tu débil conciencia es afectada por el hecho de comer algo sacrificado a los ídolos. Dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, la comida no te va a afectar en tu relación con Dios. Comas lo que sea que comas, menos sangre, claro, como aclaramos el otro día, porque la sangre no es alimento. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y aquí estamos hablando de tropezadero, nuevamente. No venga a ser tropezadero. Ahora, ¿era pecado comer eso, según Pablo? No, no era pecado. O sea, comer algo sacrificado a los ídolos no era pecado, porque tú estás claro de que no hay ningún ídolo, que Dios es uno solo. Y por más que tú hayas ofrecido una gallina o lo que sea, algún ídolo, eso no contamina el hecho de esa comida, porque tú estás claro que hay un solo Dios y tú no estás honrando ningún ídolo, sino que tú siempre honras a Dios. Pero el débil de conciencia sí se puede ser afectado. Pues, o sea, tú puedes, dice, mira, pues esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Somos libres, pero podemos hacer tropezar a un débil en la fe. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, se puede perder el hermano por quien Cristo murió, porque tú lo haces tropezar, porque crees que porque tú tienes conocimiento y comes. Entonces dice, bueno, si yo tengo conocimiento significa que el ídolo es algo. O sea, porque tengo conocimiento, estoy comiendo algo sacrificado a los ídolos, por tanto estoy honrando al ídolo. Y como yo tengo conocimiento, el hermano que no tiene conocimiento dice, como si él come, entonces yo también voy a comer y voy a honrar al ídolo. Entonces hace que el hermano se pierda. Su débil conciencia es afectada. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos. No estás pecando porque comiste los sacrificados a los ídolos. Estás pecando contra los hermanos porque estás haciendo que su débil conciencia se afecte. E hiriendo su débil conciencia contra Dios, pecáis. Entonces podemos hacer tropezar a un hermano haciendo cosas que no son pecado. Pero el hecho de hacerlo tropezar por su débil conciencia se convierte en pecado para mí ante Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo o de lo que hacemos, de lo que actuamos. Y aquí se trata de comer algo sacrificado a los ídolos. Pero hay muchas cosas. Hay muchas maneras de hacer tropezar a un hermano débil. Hay muchas maneras. El hecho de que yo me pare en una licorería y esté tomando una malta, porque a lo mejor no estoy tomando una cerveza, sino una malta,
Eso puede hacer tropezar a un hermano. Y yo no estoy cometiendo ningún pecado, porque él va a creer que estoy tomándome una cerveza. Y dice, mira, el predicador de San Felipe, el hermano Pedro, lo vi en una licorería tomándose una cerveza y resulta que está tomando una malta. Entonces, uno tiene que cuidarse de esas cosas. O sea, yo si voy a tomarme algo, yo lo compro y me lo llevo a mi casa o no sé, lo que sea. Pero no puedo hacerlo públicamente porque hay hermanos débiles en la fe. Entonces, su débil conciencia puede ser afectada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Agustín, Porque, o sea que el hermano Roberto Linares y luego contigo, Tiziana, por favor. Sí, Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Solo quiero hacer una pregunta de cómo podemos aplicar este versículo referente al trompiezo, porque también un débil puede hacer tropezar posiblemente a un maduro. Donde leemos en el libro de Mateo, capítulo 16, 23, o desde el 22. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. o sea, tú dices que un débil puede hacer tropezar a un fuerte. Probablemente, bueno, en este caso a Jesús no le fue trompiezo, pero digamos, Pedro no era tanto, o sea, Pedro fue un hombre pionero en la iglesia primitiva, pero en ese momento se mostró como un débil. Pasa que en la carne, Jesucristo también estuvo en Getsemaní, orando, sudando sangre, pidiéndole y rogándole a Dios que si era posible quitara de él esa copa, pasara de él esa copa. Era por su condición humana, porque aunque era Dios, es Dios, él sentía todo, él sentía, o sea, tiene una condición humana. O sea, él podía ser tentado, aunque él fue tentado en todo sin caer en ninguna tentación, pero él tenía una condición humana del que sentía todo. Y él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, Jesús no cayó, no tropezó, sino que me reprendió a Satanás, ni siquiera reprendió a Pedro, reprendió fue a Satanás, porque ¿quién es el que quería hacer tropezar a Jesús? Satanás, no Pedro. Pedro simplemente estaba inocente, o sea, él no sabía lo que iba a pasar. O sea, Jesús, cuando Jesús le dice, no, que me van a capturar a los romanos y me van a matar, dice, no, que eso jamás te acontezca, ¿cómo se te ocurre? O sea, nunca. O sea, eso no podía pasar por la cabeza de Pedro, porque Jesús era el Mesías, ya ellos sabían. Entonces, como el Mesías iba a ser capturado y muerto por los romanos, eso no podía acontecer. O sea, lo que Pedro hizo, lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. Pero Jesús sabía lo que venía. Me eres tropiezo, o sea, oye, estás como incitándome a no cumplir con lo que vine a hacer. Pero Jesús estaba claro que eso le tocaba, pues, que iba a hacerlo. Y por eso en Getsemaní, a pesar de que estaba asustado, tenía miedo, estaba estresado, pero igual cumplió con el propósito por el cual él había venido. Ahora, un débil puede hacer tropezar imagínate un recién bautizado. No sé si ustedes han bautizado a alguien recientemente, Pedro, allá en San Felipe. Pero imagínate un recién bautizado haciendo tropezar a Pedro. Yo no lo imagino. Yo no me lo imagino. O sea, por más que... Fíjense, en la Victoria tuvimos ejemplos, pero... Bueno, Alejandro sabe. Alejandro fue testigo de eso, de un hermano. Se llamaba... ¿Cómo se llama el hermano? Se me va hasta el nombre de él. Bueno, él me llamó, mira, hasta groserías me dijo de todo, pues. Pero a mí no me hizo tropezar eso. Pero él era débil, pues él terminó apartándose de la iglesia. Pero a mí el hecho de que me haya tratado mal, que me haya insultado, me ha dicho todo lo que me dijo, o sea, no me hizo apartarme de mi fe. Porque yo estoy claro de que es un hermano nuevo, débil en la fe, y que no estaba claro en las cosas, pues no tenía entendimiento, pues. Entonces, yo veo muy difícil que un hermano maduro se tropiece con un hermano débil. Es al contrario, los hermanos maduros pueden hacer tropezar a los débiles, como de Pablo le cuenta ya en el capítulo 8 de 1 Corintios. O sea, sabiendo que tú tienes conocimiento, haces tropezar a alguien que no tiene el conocimiento que tú tienes. Así es como es.
Jesucristo no cayó en el tropiezo. Él más bien reprendió a Satanás, porque él sabía que eso venía de parte de Satanás, ni siquiera era de Pedro. Es lo que yo veo, ¿no? No sé si el hermano querido quiere decirnos algo sobre eso. Bueno, yo ahí en ese pasaje que trae el hermano Linares, de Mateo 18, o sea, Jesucristo no tropezó realmente, porque gracias a Dios cumplió su misión. Pero siempre he visto que, wow, le pegó al corazón lo que Pedro le dijo. O sea, ten compasión, en ninguna manera esto te acontezca. Yo creo que las palabras de Pedro en al Señor Jesucristo, o sea, lo tomó aparte, creo que llegaron al corazón de Cristo y wow, lo hicieron tambalear un poco, pues, ¿entiendes? Es lo que yo siempre percibo en ese pasaje. Que gracias a Dios, pues, a su convicción, a su fe y a su determinación, pues, tuvo discernimiento de que realmente era el diablo, pues, tratando de oponerse a su misión. Es lo que siempre he entendido allí, pues, en ese caso de Mateo 18. Obviamente Jesucristo aún en su humanidad, en ese momento, pues, Pedro le apeló a la parte emocional, pero gracias a Dios, vuelvo a hacer énfasis, el Señor Jesucristo, pues, siendo fuerte, discernió, pues, inmediatamente reprendió al diablo. Es como yo siempre he entendido, pues, ese pasaje, y entiendo la parte del hermano Linares, que Pedro el débil, Jesucristo el fuerte, y pues realmente es muy poco probable que un débil haga tropezar a un fuerte, pero no se puede desestimar del todo, porque han pasado cosas, pues, simplemente obviamente en este escenario no se pueden comentar, pero han pasado cosas en donde algunos fuertes que se veían en apariencia muy fuertes, pues cayeron por tentaciones de débil. Pero sucede pero muy, o sea, casi no sucede. Solamente eso. Habría que ver el punto débil de cada uno. Sí. Más que todo la parte sexual del hombre es la parte más débil que tiene el hombre. Bueno, puede ser muy fuerte. Una hermanita recién bautizada, ella te puede hacer ese es uno de los casos, exacto. Ese es uno de los casos. A veces el hermano muy fuerte o la hermana muy fuerte, pues por X o Y circunstancias cae. Sí, puede ser. Se puede dar el caso. Y se ha dado, no es que se puede dar, se ha dado los casos. Se han dado muchas veces. Pero bueno, esa es otra historia. La hermana Tiziana, Agustín. Ajá, hermana Tizianita. Gracias, hermanos. Solo querías preguntarte algo, Agustín. ¿Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? O sea, ¿por qué el hermano débil muere? Se pierde. Porque si fue tentado a pecar por el maduro. No, ahí el pecado es de los dos. O sea, el maduro porque hizo pecar al otro y el otro porque pecó también. O sea, ahí lo que yo entiendo es fue que el joven, el débil cómo pecó. Ya te voy a decir. Ahí lo que yo entiendo es que se sacrificaban a los ídolos, animales, se sacrificaban, no sé qué animales se sacrificaban, pero se sacrificaban animales a los ídolos. Entonces, fíjese que eso era la cultura de los corintios. Corintios era una región muy idólatra, pues. Había muchos dioses. Y la costumbre de ellos era sacrificar a los ídolos. Y ellos tenían muchos ídolos, muchos dioses, pues, los corintios. Entonces, ellos estaban acostumbrados a eso, a los dioses. Cuando Pablo llega, claro, Pablo empieza a hablarles sobre el único Dios que existe y Jesucristo como nuestro Salvador, como el Mesías. Y muchos de ellos se convierten. Entonces, claro, eran débiles en la fe. ¿Por qué? Porque eran nuevos como cristianos. Entonces, cuando Pablo se sentaba a comer, si él comía algo que había sido sacrificado a los ídolos, ellos entendían lo que era algo sacrificado a los ídolos, para ellos, para su entender de los débiles, es que Pablo estaba honrando a los ídolos. Entonces, si Pablo estaba honrando a los ídolos, que era alguien con conocimiento, ellos también lo podían hacer. Entonces empezaban a honrar. Entonces tú, en vez de empezar a honrar a Dios y al único Dios, empezaste a honrar ídolos. O sea, decía, está bien que honremos ídolos, porque Pablo lo hace, porque está comiendo lo sacrificado a los ídolos, por tanto estamos honrando al ídolo. Es lo que yo entiendo en ese capítulo 8 de 1 Corintios. No sé si el hermano querido o el hermano Roberto. No será por la duda, hermano, perdone, no será por la duda que Pero él se va. ¿duda en qué?
por la duda de que él está confundido porque dice, bueno, yo entendí que lo ídolo es algo malo, pero Pedro lo está comiendo, bueno, entonces yo voy a comer también, pero no, o sea, dudando pues, no lo sé, yo creo que la duda es pecado, ¿no? ¿O no? Depende. Depende de lo que dudes. Lo que dudes. Ah, ok. Si yo dudo que Jesucristo es el Señor, eso es pecado, ¿verdad? Y yo me imagino que eso tiene que ver con eso, cuando hay ídolos, cuando hay algo sacrificado a los ídolos. Porque no hay un solo Señor entonces, ya hay otros señores también porque son los ídolos. O sea, los ídolos, decimos ídolos a los dioses, otros dioses que tenían ellos, ahí en Corinto. En Corinto. ¿Te ibas a decir algo, hermano querido? ¿No? Eso es lo que yo interpreto en ese capítulo. No sé si el hermano Roberto, que tiene súper experiencia en estos temas, tiene algo que decirnos. No, señor, está muy completo. Ah, ok. Yo no veo razones fuertes de duda, solamente el hecho de que la enseñanza es no hacer tropezar, no llevar a la gente al pecado. Exactamente. ¿No? Y entonces lo que vemos a Marcos 9 entonces. Y aquí se complementa más el mensaje de que Jesucristo le dejó a los discípulos. Dice el versículo 42, cualquiera pues que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puedes ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces Jesucristo se lo está diciendo a los discípulos, según lo que dice Lucas, se lo está diciendo a los discípulos. Y es lo que decía el hermano Roberto, o sea, es no tropezar o no hacer tropezar. O sea, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿por qué con mi mano puedo tener una ocasión de caer? ¿Y caer de dónde? Imagino que es caer de la gracia, caer del camino, o sea, tropezar o ser tropezadero a otro, porque ahí están las dos condiciones, no solamente que yo tropiece, sino que yo haga tropezar a otro. Y cuando yo hago tropezar a otro, el pecado es peor que como si yo tropezara, según lo que Jesucristo enseña sobre la piedra del molino. O sea, es peor para el que haga tropezar que para el que tropezar. Si mi mano es ocasión de caer, tanto para mí como para otro, él le dice, córtalo. ¿Y por qué utiliza Jesús la mano, el pie, el ojo? Porque nosotros como seres humanos lo que más apreciamos es nuestra salud, nuestro cuerpo. Ninguno de nosotros quiere perder un ojo, ni quiere perder una mano, ni quiere perder un pie, ni ninguna otra parte del cuerpo. De una manera virtual, ¿no? Para que el ejemplo del cuerpo lo más visible. Exacto, Jesús lo que nos está diciendo, mira, es tan importante cuidar la salvación, es tan importante que no importa lo del cuerpo, que pierdas una mano, que pierdas un pie o que pierdas un ojo. O sea, es tanta la importancia de cuidar eso, de no tropezar y no hacer tropezar a otro. O sea, tenemos que tener un sumo cuidado en cuanto a eso, de no tropezar ni hacer tropezar a otro. O sea, hay que tener mucho cuidado y a veces hacemos tropezar a otros, a veces hasta sin darnos cuenta. Por eso tenemos que ser vigilantes de nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? Ante los demás. Porque a veces, aunque no nos digan nada, los hermanos pueden sentirse mal por algunas actitudes que podamos tener nosotros como cristianos maduros, ¿verdad? Eso puede suceder. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, Agustín. Muchas gracias, hermano. Hermanito Agustín, un comentario que me has llevado a ese texto. Cuando hablemos, bueno, en cuanto a los juramentos, ¿no? Está hablando el Dios en el contexto de los juramentos, pero también me hace acordar que vuestro sea sí, sí, o vuestro sea no, no. Inclusive podemos ser
hermanos que hagamos tropezar a otros, diciendo, por ejemplo, que vamos a comprometer a hacernos algo y a la final no cumplimos. O sea, el ser irresponsable es algo muy, muy importante que tenemos que cuidar porque eso hace que seamos tropezaderos. Inclusive el no cumplir lo que decimos o simplemente no hacer nuestro debido trabajo, inclusive hacerlo eficientemente. O sea, porque también sabemos que somos obreros para Dios y Dios está arriba, nuestro jefe. Entonces, es nuestro principal, em, por decirlo así, es nuestro Dios, es nuestro Rey, pero yo lo veo como, si veo a mi trabajo y honro a mi jefe terrenal, cuánto no más voy a honrar a mi Padre Celestial. Entonces, esas cosas también pueden hacer tropezadero. Mi testimonio puede hacer que yo, que haga tropezar a un hermano o una hermana. O sea, el cómo yo trato, por ejemplo, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, yo puedo ser un tropezadero también de esa manera. Y algo importante, eso es verdad, Alejandro, pero algo importante. A veces nos cuidamos de no hacer tropezar a los de afuera, a los hermanos. Pero ¿y qué pasa con la familia? Con nuestros hijos, nuestra esposa. O sea, nuestro comportamiento, a veces somos unos cristianos súper devotos cuando estamos con los hermanos y en la casa somos otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque vamos a ser culpables de hacer tropezar a un hijo o a la esposa o algún familiar que esté muy cercano a nosotros. En Victoria, hermano. Entonces hay que tomar en cuenta muy Sí, bien eso. así, me hiciste acordar de eso, Agustín, de que venía un matrimonio discutiendo, peleando, y bueno, y eso era terrible, el matrimonio. Llegaron a la congregación. ¿Cómo está mi hermano? En victoria, varón. Gracias al Señor, en victoria. Así. Una historia, un cuento. ¿Alguien más? Eso pasa, eso es una realidad. Hermano Fidel. Sí, yo tengo un caso ahorita en la misma congregación y es conmigo, ¿no? Tengo el varoncito aquel llamado David. Todavía tengo a ese varón echando un poquito de varilla ahí, ¿no? Inclusive el domingo pasado se paró y me dijo unas cosas allí que como que pues estábamos hablando sobre la cárcel, ¿no? Esa cárcel espiritual donde vivimos, ¿no? Estaba el estudio sobre el encarcelado del Salmo no, de Isaías 61:1. Estábamos hablando de eso. Y entonces, como que él se sintió como que estaba oprimido, ¿no? Porque él tiene deseo y anhelo de predicar, ¿no? De pararse al frente y, o sea, él para al frente y yo le doy, pero hasta cierto límite, bueno, porque no puedo, primero, su conducta es pentecostal, o sea, sus raíces son pentecostales. Y bueno, y ustedes saben lo que él piensa sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Roberto y Pedro, Agustín y Alejandro. Bueno, se me paró al frente, hermano, y me dijo ahí unas cosas, y entonces, bueno, tuve que reprenderlo. Y eso a veces uno, por dejarlo pasar, yo recomiendo muchas veces que seamos un poco celosos en esto. Y, oye, a mí me está pasando eso con este hermano. Y bueno, esta semana tengo que ver cómo hago, ¿no? Porque como que se me hizo enfrentar, entonces le dije, mira, yo no creo que es la mejor forma. Yo creo que si tienes algo con un hermano, mira, ahí está Mateo capítulo 18, ¿no? O sea, ve allí, pues, y resuélvelo. Entonces después siguió, inclusive hasta cuando le fui a dar la cola en la camioneta con otros hermanos, ahí se puso la misma tontería. Fuerte, ¿no? Y es como tú dices, puede ser que uno se le vaya la tapa y pueda salirse de las y no es fácil, ¿no? Sí. Ok, hermanos, ¿alguien más? ¿Comentarios, preguntas? Hablen libremente, no les den miedo. Todos estamos aprendiendo. Hermano Roberto levantó Leo. Ok. Hace ratico. Yo no tengo nada que decir. Bueno, pensando otra vez, por eso es tan problemático el pecado de
del adulterio, hermanos, de la fornicación, porque uno de los dos, si no los dos, son tropezaderos. Uno para el otro y otro para el uno. ¿No? Y es peor el pecado de hacer tropezar que el pecado de tropezar. Según lo que estamos viendo. Porque de hacer, o sea, si tú tropiezas te puedes arrepentir, ¿verdad? Pero cuando tú haces tropezar a alguien, esa persona se tiene que arrepentir por su cuenta y no sabe si tiene la habilidad de hacerlo o no. ¿Verdad? Hermanito Roberto, me hiciste acordar de, bueno, tiene que ver con las clases de reyes de la Biblia, ¿no? Cómo los reyes de Israel hicieron, siendo sabios y siendo con gran poder, hicieron tropezar al pueblo de Israel en ocasiones importantes por tomar malas decisiones, decisiones aisladas, egoístas, con un egocentrismo muy arraigado en sus corazones y fue momentos duros para el pueblo de Israel, donde por una sola persona que tomó malas decisiones terminó viniendo la ira de Dios a todo un pueblo, toda una nación, y me hizo acordar eso con las clases del hermanito Pedro Rodríguez. Así es. Sí, es cierto. Bueno, pecados, dime, Pedro. Hermano querido, quería preguntarle, bueno, no sé si forma parte de la clase, o sea, sobre el versículo 3 y 4. Bueno, ese va a ser un poquito largo y tendido, o sea que vamos a dejarlo para la próxima semana. Ok. Pero eso tiene que ver con el hacer tropezar. Tiene que ver. Sí, Fíjate que está junto. sí, la pregunta que me hacía era, como viene hablando del versículo 1 y 2, de guardarnos de hacer caer o de hacer tropiezo a otro, si el versículo 3 y 4 pues tiene que ver con eso también. O sea, cuando no perdonamos a alguien sus ofensas, en este caso a nosotros, lo estamos haciendo tropezar. Simplemente me estaba preguntando o tratando de establecer una relación. O sea, yo no lo veo de esa manera, pero de todas maneras. Okay. Versículos 3 y 4, relación con el 1 y 2. Fíjate que Jesucristo dice, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible, o sea, el tropiezo va a venir. El problema es que tú caigas, te dejes tropezar. Entonces, yo creo que este versículo 3 y 4 tiene que ver con los versículos 1 y 2. Tiene que ver. Pero yo no lo enfoco de esa manera como tú lo estás viendo. Pero ahorita eso se va a hacer un poquito largo. Mejor que lo expliquemos el próximo lunes. De todas maneras, me gusta tu punto también, o sea, puede ser. No, hermano, me disculpan, lo dejo porque voy a ir a predicar. No, ya estamos terminando, hermano. Ya, si quieres, vamos a hacer la oración final. Ya son las 9 y 13 minutos. Son las 13. Amén, hermano Agustín. Bueno, damos por finalizada la reunión. Le pido a mi hermanito Pedro Rodríguez que nos despida, por favor.